Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Damos gracias a Dios en esta tarde, hermosa alabanza. Hermanos, vamos a estar compartiendo del Señor su palabra, de manera que si tenemos nuestras Biblias, quiero invitarlos a que juntos abramos nuestras Biblias en la carta del apóstol Santiago, en el capítulo 1, en el verso 12. En la mañana hemos estado refiriéndonos a la corona de justicia, lo cual era el galardón que el apóstol Pablo esperaba recibir, y también todos los que aman la venida del Señor. Y hoy quiero referirme a la corona de la vida, de la cual habla el apóstol Santiago, y también hace referencia a ella el apóstol Juan, transcribiendo las palabras que el Señor Jesucristo le dio para que le fueran comunicadas a la iglesia. Así que si tenemos nuestra Biblia, vamos a abrir en estos dos versículos, Santiago capítulo 1, verso 12, tal vez entonces pueda estar alguien leyendo en voz alta y fuerte para todos, y así también vamos a estar leyendo Apocalipsis capítulo 2, verso 10. Entonces, buscando en nuestras Biblias o en nuestra aplicación de la Biblia, vamos a estar dando lectura a Santiago capítulo 1, verso 12, y una hermana o un hermano pueda estar dando lectura y en voz alta a Apocalipsis capítulo 2, verso 10. Sí, por favor, quien vaya a leer. Pero sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Santiago capítulo 1, verso 12. No dice eso. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. Entonces vamos a leer Apocalipsis, que tal vez tengas oportunidad para leer Apocalipsis capítulo 2, verso 10. Omar, sí, por favor, fuerte y para todos. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice en las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Ahí está. Vemos aquí estos pasajes de la Biblia y hay algunos otros más que hacen referencia a la corona de la vida. Y en la mañana hemos hecho gran énfasis en cuanto a la corona de la justicia. ¿Y qué era esa corona, no? Que era el triunfo sobre el mal. Pero que no era un triunfo que era por las obras que el apóstol Pablo
hiciera como si él por sí mismo pudiera vencer el mal, sino que era el triunfo de Jesucristo, del cual él buscaba ser hallado, de ese triunfo, con esa victoria él buscaba ser hallado y galardonado delante de Dios con la corona de la justicia. Ahora, cuando nosotros hablamos de la corona de la vida, entonces nos daría a pensar, hay quienes van a recibir la corona de la justicia y hay quienes van a recibir la corona de la vida. ¿O vamos a llevar dos coronas en una sola cabeza? No. Se refiere a lo mismo. Se refiere a la vida del Señor Jesucristo, que es esa vida triunfante. Se refiere a la justicia del Señor Jesucristo, que es por la cual nosotros hemos sido justificados delante de Dios, no por nuestros propios méritos, sino por los méritos de Jesucristo. Pero en la mañana nos detuvimos a pensar en algo que creo que podemos estar meditando también en esta tarde, y es que cada competencia tiene su propio trofeo. Y es así que hemos hablado que, por ejemplo, no es lo mismo la Copa Mundialista con el cinturón de aquel que boxea en peso pesado, ni tampoco la Copa del tenista con la del que hace ciclismo. Cada competencia tiene su trofeo y esa insignia que destaca o que define el tipo de competencia en el cual uno participó. Y por eso es que hicimos mención de que si veíamos un tenista sosteniendo una raqueta, no íbamos a pensar que compitió en canotaje o que compitió en boxeo, sino claramente sabíamos que había competido en una competencia de tenis. Entonces, ¿cuál es la competencia a la cual el Señor nos ha llamado? ¿Cuál es la carrera en la cual el Señor nos ha puesto para que corramos? ¿Cuál es la pelea en la cual el Señor nos ha puesto por delante para que combatamos firmes en la fe? Y para ello quisiera que pudiera abrir conmigo un pasaje que creo nos va a estar dando entendimiento. Y ese pasaje está en Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 10. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor, de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Entonces podemos ver que por medio del Señor Jesucristo salió a luz la vida y la inmortalidad. Amén. Y aquí nos detengamos a pensar. Bueno, cuando hablamos de la corona de la vida está clara y es claro que se refiere a esta vida, ¿no? La cual aparece por medio del Señor Jesucristo y que es dada a conocer por el Evangelio. Y cuando habla de la inmortalidad, está hablando de una vida que es sin defecto, una vida que no tiene aleación ninguna de pecado, que no está corrompida, que no tiene mezcla de nada de este mundo. Sabemos que el pecado entró al mundo, o sea, si esa vida tuviera alguna relación con el mundo, sería una vida fácilmente que se degradaría, fácilmente que se corrompería. Amén. Sin embargo, esa vida aparece por medio del Evangelio, es anunciada aparece por medio del Señor Jesucristo y es anunciada a través del Evangelio. Entonces, cuando nos referimos a la competencia, cuando nos referimos a la carrera, ¿a qué es en sí de lo que nos estamos refiriendo? A permanecer en el Evangelio. Por eso Jesús dio promesa que cualquiera que dejara por causa de Él y por causa del Evangelio cualquier cosa en esta tierra, le sería recompensado 100 veces más en este siglo y en el siglo venidero. Entonces nosotros podemos ver que tiene que ver con una vida que no tiene adhesión con nada de este mundo. ¿Por qué? Porque el pecado entró al mundo. Por eso es que es una vida que aparece con el Señor Jesucristo, que es justamente la vida del Espíritu.
Cuando nosotros oímos al respecto de la concepción del Señor Jesucristo, vemos que es un hecho sobrenatural, porque el ángel mismo le respondió a María cuando ésta dijo: ¿cómo será esto? Porque no he conocido varón alguno. La idea de la concepción para cualquier mujer es que tiene que mantener relaciones con un varón, porque ahí es donde puede fecundar, donde puede luego traer a un hijo. Sin embargo, ¿qué es lo que le respondió la voz divina? El santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, porque vendrá el Altísimo y te cubrirá. Entonces, no era una vida por la cual el pecado había sido transferido, sino que era una vida que era fecundada por el Espíritu de Dios. Era un hombre a semejanza de nosotros, pero sin el pecado, sin pecado alguno. Amén. Entonces podemos mirar, hermano querido y hermana querida, que esa vida vino, se apareció a los hombres por medio del Señor Jesucristo, y es anunciada a través del Evangelio como un don, como una dádiva que Dios le da a todos aquellos que creemos al Evangelio. Entonces, ¿en qué consiste correr esta carrera? ¿En qué consiste pelear esta batalla? De mantener la fe hasta el final. ¿La fe en qué? La fe en el Evangelio. Para no ser hallado por nuestra propia justicia delante de Dios, sino para ser hallado por medio de la justicia que es a través de la fe en el Señor Jesucristo. Entonces, cuando nos referimos a la corona de la vida, o nos referimos a la corona de la justicia, nos estamos refiriendo a la misma corona, que tiene relación con esa vida que no tiene ninguna aliación con el pecado, no tiene ninguna aliación con este mundo. Por eso la Escritura nos dice claramente que aquellos que fuimos engendrados por Dios, la simiente de Dios está en nosotros y el maligno no nos puede tocar. Comúnmente se enseña que la puerta de ingreso para Satanás y para sus demonios, ¿cuál es? Es el pecado, ¿no? Porque el que comete pecado queda esclavo del mismo. Por eso es que Satanás constantemente. Sin embargo, eso es una enseñanza. Hoy no vamos a profundizar en ello. Pero es algo que se enseña. Amén. ¿Por qué? Porque también podemos mirar por medio de las Escrituras cuando se presentaron los hijos de Dios delante del Señor y se presentó Satanás y el Señor le dijo: ¿no has visto a mi siervo Job, que no hay varón más justo y perfecto que él? Y él dijo: sí, ¿cómo no ha de alabarte si tú le has rodeado con tu bendición? Quita tu bendición y verás cómo blasfema delante de tu cara. O sea que no es que él hubiera pecado, si bien fue concebido en pecado, amén, pero estaba rodeado por la bendición. Así que pensar en que el pecado es una puerta de entrada para el diablo, creo que tenemos que profundizar en las Escrituras. El diablo no es simplemente más que un instrumento más de Dios, que no es más que un siervo más de Dios, amén, que está sometido a Dios. Por eso es que cuando Cristo vino para vencerlo al diablo, no lo venció como Dios, sino que lo venció como ¿quién? Como un hombre. En la condición de un hombre lo venció. Por eso es que le derrotó, le exhibió públicamente, vencido, triunfando sobre él en la cruz del Calvario, y nos da su victoria a quienes creemos en él. ¿Y cómo le venció el Señor? Por medio de la fe. Amén. Por eso él también fue coronado de gloria y de honra. ¿Por qué? Porque en todo vivió por medio de la fe. El Señor Jesucristo no hizo nada por sí mismo, sino todo lo que veía y todo lo que oía del Padre era lo que él hacía. Aun cuando había quienes le convenían diciendo: o haz esto, o apresúrate, o llega, o ven, el Señor se tomaba su tiempo. Porque no se movía de acuerdo a las voluntades de los hombres, de acuerdo a los designios de los hombres, sino que se movía de acuerdo a la voluntad de su Padre Celestial, de acuerdo a los designios de Dios. Y si Dios le decía que se tenía que mover e ir, él se movía.
Como la Escritura nos muestra claramente que le era necesario pasar por Samaria. También nos muestra la Escritura que se demoró 3 días en ir a Lázaro hasta que falleció. ¿Y qué es lo que dice? Doy gracias. ¿Por qué? Porque no he estado allí, porque ha fallecido, duerme, pero voy para despertarle. Amén. Y cuando estaba llegando a la tumba dice, gracias Padre, porque sé que tú siempre me oyes, pero no digo esto por causa de mí, sino por causa de estos que están aquí, para que sepan que tú eres en mí y yo soy en ti. Él nunca hizo nada por su voluntad, siempre todo lo que hizo, lo hizo por medio de la fe. Por eso es que recibió una corona de gloria y de honra. ¿Por qué? Porque todo lo que hizo, lo hizo por medio de la fe. Así también todos los que guardamos la fe en el Evangelio, vamos a recibir la corona de justicia y la corona de vida, que es la misma, o la corona de vida y la corona de justicia. Por eso dice la Escritura que, ¿qué es lo que vence al mundo sino nuestra fe? Y el interés del Señor que cuando Él venga pueda hallar fe en el hombre. Entonces, ¿cuál es la competencia? ¿Qué es aquello que nosotros debemos de retener, de mantener? La fe en la buena noticia como nos fue anunciado, de aquella de la cual fuimos persuadidos en el principio. Lo que hemos oído, lo que hemos aprendido, lo que hemos recibido, eso mismo es en lo que tenemos que afirmar nuestro corazón y eso es mismo lo que tenemos que comunicar. Los otros días oía al respecto de un director de un seminario muy importante en Argentina, que cuando comenzó a oír esta enseñanza, llamó a uno de los ministros que estaba compartiendo esta enseñanza y le dijo, mire, usted desista de compartir esto, porque en un tiempo nosotros compartíamos esta enseñanza, pero veíamos la conducta de los hermanos que luego se daban en el desenfreno, entonces vimos la necesidad de decir que no era así, que Cristo había tratado con los pecados pasados y presentes, pero que del futuro teníamos que hacernos cargo nosotros. Y este hermano predicador que enseña la verdad conforme a las enseñanzas de la Escritura, dijo, ¿por qué hicieron eso? ¿Por qué si no tenían un conocimiento exacto no buscaron aprender de otros? Hay gente que se ha aferrado a cosas pensando que es que le van a dar resultado, desechando la palabra de Dios. Pero no se supone que cuando alguien no entiende algo, no se supone que cuando alguien no tiene un conocimiento sobre algo, dé y tenga la libertad de acercarse a alguien que pueda enseñarle más correctamente. Entonces este predicador se le paró y le dijo, usted es una mala persona. ¿Por qué? Porque desechando el Evangelio trajo su pensamiento pensando que por su pensamiento le iría mejor a los hermanos y de esa manera contaminó el Evangelio, que es santo, que es poder de Dios para salvación. Le dijo, usted es una mala persona. No solamente que es un hombre que no le cree a Dios y que vio por sí mismo de traer otro tipo de enseñanza pensando que podía traer un resultado mejor. Y luego lo increpó y le dijo, ¿y le dio resultado su enseñanza? Los hermanos dejaron de tener malos deseos, los hermanos dejaron de tener malos pensamientos, pudieron dominar su carne. Y teniendo que ser sincero, le dijo, por cierto, aún hoy día seguimos teniendo problemas con la conducta de algunos hermanos. Claro que sí. ¿Por qué? Porque no hay manera. Solamente por medio de la fe, solamente confiando en Dios, que Él puede hacer por nosotros, es que podemos salir victoriosos delante de Él. No por nosotros o por obras nuestras, como si por nosotros mismos pudiéramos lograr este triunfo. Tenían que haber preguntado. Y así hay cantidades de hermanos, cantidades de ministros, cantidades de maestros, cantidades de predicadores,
Fíjese lo que dice el apóstol Pablo. ¿Cuánto valor tiene esto para aquellos que recibimos este llamado? Sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Y verso 11, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro. Mire todo lo que por lo cual le había constituido el Señor. Predicador, apóstol y maestro. Sacó a luz la vida y la inmortalidad. Si es una vida que es inmortal, que es inmarcesible, es indestructible, no puede tener aleación de ninguna cosa de este mundo, ninguna cosa que tenga que ver con el pecado. Entonces tiene que haber una enseñanza, tiene que haber un medio y una salida para los hermanos para vivir esa vida triunfante. Pero cuando hay quienes fracasan por la falta de la confianza en Dios, entonces dicen, no, mejor hagamos esto. Y comienzan a imponer cargas que ni siquiera ellos han podido llevar. Y buscan santificarse a sí mismos. Y hay ciertos ejercicios que son de reputación y de duro trato con el cuerpo, pero que no tienen ningún valor frente a los apetitos carnales. Por eso que nadie nos prive del premio, hermano, no haciéndonos de Cristo, de quien todo el cuerpo, de la cabeza, de quien todo el cuerpo bien constituido va creciendo y se va desarrollando hasta la medida y hasta la estatura del varón perfecto, que nadie nos prive del premio. ¿Cuál es el premio? La corona de justicia, la corona de vida que Dios tiene reservada para los que le aman. No hay manera que por nosotros mismos podamos ser hallados justos, porque esa corona la va a entregar el juez justo. Entonces tiene que haber otra justicia que no es por las obras, sino que es la justicia que es por medio del Señor Jesucristo, que es la justicia por la fe. Y ese es el combate que nosotros tenemos, de falsas enseñanzas, de quienes se quedaron en el camino y no solo desistieron, sino que hoy están instando a otros a que también desistan de correr, como este predicador y como este director de un seminario bíblico tan importante que le dijo a este predicador, desiste de predicar y de enseñar de esa manera porque eso va a llevar a la corrupción. Cuando en realidad el corrupto era él. ¿Por qué? Porque no había creído a Dios, no había guardado la fe y había decidido por sí mismo introducir un pensamiento de hombre. Cuando en realidad el corrupto era él, creyendo que él podía ayudar a Dios para perfeccionar la obra que él mismo empezó. Esta obra no la empezó hombre alguno, ni fue planeada en un lugar cualquiera. Esta obra nació en el corazón de Dios. Fue trazada y delineada desde antes de la fundación del mundo, manifestada, dada a conocer en este tiempo, sacado a luz por medio del Evangelio, vino y apareció esta vida por medio del Señor Jesucristo y es anunciada por el Evangelio y dada a conocer a los hombres. Dios mismo constituyó a unos predicadores, apóstoles, maestros, profetas, evangelistas, pastores, para perfeccionar a los santos. Dios mismo constituyó. Entonces no pensemos que si esta obra que se inició en el corazón y en la voluntad de Dios y que no tomó consejo ni consultó a hombre alguno, o cuando estaba el cordero inmolado antes de la fundación del mundo, preparado para la expiación por los pecados de la humanidad, ¿tomó consejo de Adán? ¿Tomó consejo de ese director de ese seminario bíblico? ¿Tomó consejo suyo? ¿Tomó consejo mío? No tomó consejo de nadie, pero ya estaba inmolado desde antes de la fundación del mundo, el cordero que habría de expiar los pecados de la humanidad. Entonces, ¿cómo pensar que esta obra que comenzó en el corazón de Dios, que nunca consultó a hombre alguno ni tomó consejo de él, y a su tiempo la fue manifestando,
Por eso a su tiempo vino el Señor Jesucristo, a su tiempo también comenzó a ser anunciado el Evangelio, a su tiempo también fueron levantados predicadores, apóstoles y maestros para enseñar a otros estas verdades. ¿Y cuál es la responsabilidad de nosotros? Ser un conducto limpio, que el mensaje pueda correr libremente a través de nosotros. No que mientras el mensaje llegó a nosotros le agregamos algún ingrediente más, pensando que de esa manera va a ser más eficaz, más eficiente. Porque no es por la obra ni por la voluntad del hombre que este mensaje tiene poder, encierra poder para transformar, para salvar, para convertir el corazón, para convertir el alma del perdido, sino que es por la voluntad de Dios y por el poder de Dios. Y es por eso que nosotros tenemos que confiar en aquel que comenzó en nosotros esta obra. Al final, ese director le dijo, no insista en enseñar esas cosas porque entonces va a corrompir a los hermanos. Y por el testimonio de este predicador dijo, pero en realidad el que es corrupto es usted, porque no solo no le creyó a Dios, no solo no retuvo la fe, sino que hoy le ha agregado pensamientos y argumentos suyos pensando que de esa manera será más eficaz o más eficiente el mensaje del Evangelio. Mostrándose que no pudo pelear la batalla, que no pudo correr la carrera con paciencia, que no pudo guardar la fe. Por eso pelear la batalla, correr la carrera y guardar la fe no significa solamente estar creyendo que hay Dios. Satanás también cree que hay Dios y tiembla, sino lo que significa estar reteniendo la fe en el Evangelio. No solo tenemos que creer que hay Dios, tenemos que creer al Evangelio. Dios ha dado que creamos al Evangelio. Por eso dice, toda blasfemia contra el Padre será perdonada, ¿no es cierto? Toda blasfemia contra el Hijo será perdonado, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué? Pensemos en esto, la blasfemia contra el Espíritu Santo no puede ser perdonada. Porque el que testifica del Evangelio en estos días por medio de la iglesia es el Espíritu Santo. Por eso es que la blasfemia contra el Espíritu Santo no puede ser perdonada, porque si alguien hace afrenta al Espíritu de Dios cuando éste está testificándonos de la verdad del Evangelio y tiene por inmunda la sangre de Jesucristo, ya no queda otro sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectativa de juicio y de condenación. Por eso es que la blasfemia contra el Espíritu Santo no puede ser perdonada. Porque la única manera de blasfemar que tenemos contra el Espíritu Santo es pararnos delante del Espíritu Santo y decir, no es así para mí. No es bueno enseñar esto. Sin embargo, si los apóstoles, los predicadores y los maestros predican bajo la unción del Espíritu Santo, ¿a quién resistimos cuando resistimos la palabra del Evangelio? ¿A los apóstoles, a los predicadores, a los maestros o al Espíritu Santo que los unge y los capacita para la misión y la tarea? Al Espíritu Santo. Por eso es que la única blasfemia que no puede ser perdonada es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Porque si alguno se para delante del Espíritu Santo y dice, para mí no es así, no es correcto, no está bien eso, entonces no queda otro sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectativa de juicio y de condenación. No porque Dios quiere que se pierdan, sino porque sencillamente no han recibido la palabra de Dios para ser salvados. Por eso, hermano querido y hermana querida, correr la carrera, pelear la batalla, guardar la fe, va más allá de creer a Dios, sino de creerle a Dios. Tiene que ver con creerle a Dios. Dios nos ha dado creer al Evangelio para la salvación. Y el Evangelio no es que hay otro Evangelio. Hay un solo Evangelio. Hay una sola fe, hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay otro Evangelio. Y el Evangelio dice que a su tiempo Cristo vino a este mundo
en la semejanza de nuestra carne, cargando Dios sobre él nuestros pecados y los delitos, llevándolos a la cruz del Calvario, para que por medio de su sangre quedara saldada la cuenta por los pecados de la humanidad toda. No solamente la de la humanidad pasada, presente, sino también de la humanidad futura. Por eso es que Dios da a predicar el Evangelio, no a hacer obras, porque es algo que ya aconteció. Si alguien cree y recibe, entonces recibe la gracia, el don de Dios, de ver sus pecados limpios, de ver su nombre escrito en el libro de la vida eterna y de poder tener la seguridad, como tantos partieron de este mundo, que habrían de ir a recibir la corona de justicia, que habrían de ir a recibir la corona de la vida. Por eso dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. La tentación más grande que tenemos es apartarnos de Dios, a vivir por nosotros mismos y no fundamentar nuestra vida en la fe y en la seguridad de que Dios es poderoso para hacer todas las cosas. Esa es la tentación más grande. Y al diablo no le importa de qué manera o de qué forma. ¿Sabe cuánta gente por sus buenas obras se ha alejado de Dios? ¿Sabe cuánta gente por su justicia, por su piedad se han alejado de Dios? Y pareciera ser una contradicción. ¿Cómo alguien por su propia justicia se puede alejar de Dios? Pero es muy cierto. Pablo lo hablaba a los Gálatas y les decía, todos vosotros que os queréis justificar por las obras. ¿De qué obra estaba hablando? ¿De obras malas o obras buenas? De buenas obras. Todos vosotros que os queréis justificar por medio de las obras, ¿no sabéis que de Cristo os apartáis y de la gracia caéis? Entonces hay cantidad de gente que porque se ve a sí mismo como bueno, como buena persona, no ve ni siente la necesidad de apoyarse en Dios y de creer en Jesucristo como Salvador de su alma. Y en su confianza, en su autoconfianza, va caminando por un camino ancho y espacioso a la perdición. Por eso dice, lo estimo todo por basura, lo tengo todo por perdido. Filipenses capítulo 3, verso 8. ¿Con tal de qué? De no ser hallado en mi propia justicia, sino en la justicia que es por medio de la fe en Jesucristo, la justicia de Dios. Esa es la tentación más grande que tenemos. Ese es el combate más grande que tenemos. Esa es la lucha más fuerte que enfrentamos. Querer apoyarnos en nosotros mismos y no apoyarnos en Dios. Que podamos ser hallados victoriosos en Cristo. Que podamos ser hallados en Él, triunfando. Amén, pero no por nuestras obras, sino por la fe en la obra consumada de Jesucristo en la cruz del Calvario. Le invito entonces para estar de pie y que juntos podamos estar orando al Señor. Querido Dios y Padre Celestial, queremos agradecerte, ya que en este día, Señor, nos has dado poder compartir sobre el valor que tiene aquellos que vamos en procura de la corona de justicia, aquellos que vamos en procura de la corona de la vida, Señor, que amamos más, Señor, tu obra, que amamos más, Señor, el mérito de Cristo que nuestros propios méritos, que no estimamos ni siquiera nuestra vida como algo a lo cual aferrarnos, Señor, sino que por medio de la fe en ti, Señor, y en la confianza de tus promesas que son fieles y verdaderas, ser hallados conforme a esa justicia, Señor, la justicia que es por medio de la fe. Y tenemos el combate constante en nuestra carne, Señor, que quiere salir adelante por sí misma, en su orgullo, en su vanagloria, en su vanidad, Señor. Pero por la gracia de Dios, Señor, recibimos la exhortación de tu palabra que refrena ese impulso
impulso, Señor, y en no buscar ser, Señor, aprobado por nuestra obra, sino ir adelante con valor por la obra de Jesucristo, sabiendo que por medio de Jesucristo tenemos la victoria y que somos amados en Él, por lo cual te damos gracias, Padre querido, en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia puede decir amén, amén, bendito sea el nombre del Señor. Vamos a estar alabando su nombre, iglesia amada, aleluya, bendito y santo sea su nombre. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,